Muy buenos días amigos, ¿cómo están? En esta mañana, martes 18 de enero, y estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Yo quisiera invitarle a que tenga su Biblia a la mano, a que cada pasaje que nos toca leer en el día, usted lo lea con calma ahí en su casa, tome algunas notas de lo que Dios está hablando a su corazón. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de estudiar parte por parte el Evangelio, esta es la oportunidad que Dios le da. Fíjese que estaba revisando, estaremos enero, febrero y marzo leyendo a Lucas, pedacito a pedacito, y será muy interesante porque mire, hoy día todo el mundo dice que conoce a Jesús, todo el mundo habla del Señor Jesucristo, todo el mundo dice que es cristiano, que son creyentes en Él, pero muy pocos le conocen de cerca. Y ahora que estamos iniciando el Evangelio de Lucas, estamos iniciando el ministerio del Señor Jesucristo, debe ser muy interesante saber por qué los pasajes que se van narrando, por qué están ahí. En días pasados empezamos con el bautismo de Jesús en las aguas, la confirmación de la presencia del Padre y del Espíritu Santo en su ministerio, el periodo de tentación y de prueba que Jesús vivió en el desierto. Y después de esto, el inicio de su ministerio, que encuentra a personas que tienen espíritus malos y Jesús va echando fuera los espíritus malos. Después vimos en otro momento cómo Jesús sanó a mucha gente, sanó a la suegra de Pedro. El día de ayer veíamos cómo Jesús en el inicio de su ministerio llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y lo hizo de una manera muy particular. ¿Qué había en ellos? Pues nosotros no lo alcanzamos a notar, pero notamos que son personas muy sencillas, pero Él quiso llamarlas para formar parte de lo que Él estaba haciendo. Hoy vamos a seguir leyendo en el capítulo 5, versículos de 12 en adelante, y dice así: un día Jesús estaba en un pueblo, de pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con su frente y le suplicó: Señor, yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? Jesús se extendió, tocó al enfermo y le dijo: sí quiero, queda sano. De inmediato el hombre quedó completamente sano. Después Jesús le dijo: no le digas a nadie lo que sucedió. Ve con el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó, así los sacerdotes verán que ya no estás enfermo. Jesús se hacía cada vez más famoso, mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él los sanara. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Mire usted cómo cada pasaje va teniendo su característica muy particular. Ahora Jesús está predicando, anda enseñando en diferentes zonas y llega una persona leprosa. ¿Quiénes eran estos leprosos? Bueno, en los tiempos en que estábamos hablando, tal vez la ciencia médica no había avanzado tanto, no habían encontrado la cura a la lepra como lo hay hoy día. Y en ese tiempo, cuando una persona padecía de una enfermedad en su piel, lo primero que hacían era aislarlo, segregarlo. Normalmente la piel empezaba a descomponerse, empezaba a oler mal, y eso hacía que ellos se tuvieran que poner ropa encima para que el clima, para que el sol no les siguiera dañando su piel, y eso les hacía que ellos vivieran aislados. Esta persona, este hombre leproso, está caracterizando a aquellas personas que de alguna manera son segregadas por la sociedad, son marginados por alguna situación consciente o inconsciente, con culpa o sin culpa, pero que la sociedad los margina. ¿Por qué? Porque considera que lo que hay en ellos es algo malo, es algo que perjudica al resto de la sociedad. Y una persona de esta característica se acerca a Jesús. Ahora mire usted, dice que este hombre llega y lo primero que hizo fue postrarse, inclinarse delante de Jesús hasta tocar el suelo con su frente. Y la actitud que él tiene dice: Señor, yo sé que tú puedes limpiarme, ¿quieres hacerlo? Y la respuesta inmediata de Jesús fue: sí quiero, queda sano. Y Jesús lo sanó. Es interesante porque está Jesús iniciando su ministerio, se va encontrando con diferentes personas, con diferentes características, y esta persona que es marginada, que está enferma, que la sociedad la ha hecho a un lado para no contagiarse de ella, Jesús no tiene ningún empacho en atenderla. Jesús está abierto, está dispuesto a recibir a las personas que vienen a buscarle. Y este hombre leproso que va a buscar a Jesús es bien recibido por Jesús, y Jesús de inmediato le cura, le sana, le restaura.
Y muy interesante, Jesús le dice, bueno, primero, no digas a nadie lo que acabo de hacer contigo, porque si algo estaba pasando es que Jesús estaba causando tanto revuelo en donde él estaba, que pues los líderes judíos y las autoridades estaban empezando a preocuparse, y en un pasaje anterior decía que hasta quisieron tomarlo para matarlo y aventarlo en un precipicio. Y Jesús dice, pues mejor no digas nada, quédate con la bendición que yo he hecho sobre ti, pero no digas nada. Mejor ve con el sacerdote, preséntate y presenta la ofrenda para que seas restaurado en tu comunidad. Y dice el pasaje que obviamente este tipo de incidentes hicieron que Jesús se hiciera muy famoso. Al grado que en los versículos siguientes, versículo 17 en adelante, dice, en otra ocasión Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaba a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo frente a Jesús, pero no podían entrar en la casa porque en la entrada había mucha gente. Entonces subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente delante de Jesús. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían, le dijo al enfermo, amigo, te perdono tus pecados. Los maestros de la ley, los fariseos, pensaron, ¿y este quién se cree que es? ¿Qué barbaridades dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan esas cosas? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados, llenos de temor, y comenzaron a alabar a Dios diciendo, ¿qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy? Otro incidente. En el primero un leproso, en el segundo unos amigos llevan a un paralítico ante Jesús. Pero característicamente en este pasaje se está mencionando que habían venido de lejos fariseos y maestros de la ley. Se calculaban que en la secta de los fariseos y los maestros de la ley tal vez había unas 6,000 personas, unos 6,000 maestros de la ley, que eran escribas, que eran intérpretes, que eran estudiosos de la ley. Ellos conocían, tenían el conocimiento de la ley, y ese conocimiento en este momento les está estorbando para entrar en una correcta relación con Jesús. Al contrario, fueron con él, no a diferencia del leproso. El leproso llegó buscando su ayuda, postrándose delante de él. Los fariseos llegaron para enjuiciarlo, para criticarlo, para buscar qué estaba diciendo y cómo poder condenar lo que él estaba haciendo. Y admirablemente, cuando estos amigos ven la manera de meter al paralítico en la casa, y una vez que estuvo delante de Jesús, lo primero que Jesús le dice, amigo, te perdono tus pecados. Y la respuesta inmediata de los maestros de la ley, de los fariseos, pues no se deja esperar y dice, ¿quién es este? ¿Qué se cree? ¿Qué barbaridades dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, maestros de la ley que eran conocedores y tenían razón. El único que puede perdonar pecados es Dios. El problema es que ellos no lograban darse cuenta que el que estaba frente a ellos era Dios mismo, hecho carne, hecho hombre. Queridos amigos, quisiera hacer la perspectiva desde los pasajes anteriores. ¿Se acuerdan cuando vimos que Jesús al inicio de su ministerio se encontró con personas que estaban poseídas por malos espíritus y que los malos espíritus decían, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y decíamos, el Hijo de Dios era mencionar la divinidad del Señor Jesucristo. Los espíritus malos, los espíritus inmundos, reconocían quién era Jesús. Pero vea, los maestros de la ley, aquellos que eran estudiosos de la ley, no podían darse cuenta que el que tenían enfrente era Dios mismo hecho hombre. Y esa cerrazón, ese mucho conocimiento de la ley, les impedía ejercer la fe en la persona de Jesús. Queridos amigos, ¿por qué es tan interesante ver estos pasajes? Porque bueno, nos va a dar de entrada la manera como nosotros podemos estar frente a Jesús. Hay algunos como los demonios que saben quién es Jesús, pero no quieren nada con él. ¿Qué tienes contra mí? Déjame en paz, yo sigo mi camino.
Y hay muchos que saben quién es Jesús, saben la obra de redención, vino a morir en la cruz del Calvario, pero prefieren mantener su distancia. Hay otros, como los fariseos, que estando conscientes de que conocen mucho de doctrina, de teología, de la ley, inclusive de lo que dice la Biblia, ese conocimiento les estorba y crea en ellos una cerrazón para no tener la actitud sencilla, humilde, de poder llegar ante Jesús y reconocerle como lo que Él es, Dios mismo. Este pasaje está dejando muy claro cuando ellos dicen: nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Y el Señor Jesucristo, para que no quedara duda, les dice: bueno, a ver, díganme una cosa, ¿qué es más fácil? ¿Sanar a este hombre o perdonarle sus pecados? Y dice: pues para que vean que el Hijo del Hombre, es decir, Él tenía toda autoridad, no solamente te perdono pecados, también te digo, toma tu camilla, anda, levántate, estás sanado. Queridos amigos, estar frente a Jesús nos va a llevar a tomar una posición, ya sea la posición de las personas que estaban poseídas por espíritus inmundos, ya sea la posición de los líderes judíos, de los conocedores de la ley, o ya sea de las personas que estando enfermas tienen necesidad. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que reconocen su necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Querido amigo, querida amiga, la lección más grande para ti y para hoy, esta mañana, es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Cuál está siendo tu actitud ante Jesús? Para muchos Jesús es el gran maestro, es el gran profeta, el gran sanador. Pero de acuerdo a lo que dice estas porciones del Evangelio, Jesucristo es Dios mismo, haciéndose hombre para venir a cumplir el plan redentor. Y tú y yo vamos a cometer un error muy grande si pasamos por alto el hecho de que Jesús, como Dios mismo, tiene toda autoridad, principalmente para liberarnos de un gran problema, el gran problema del hombre, su propio pecado, la propia maldad de su corazón. Recuerde que hoy día nuestro principal problema no es el COVID. El principal problema no son los pleitos en la casa, no son los pleitos en el matrimonio, no son las crisis financieras, no son las deudas que traemos, no son los asuntos legales que nos pueden estar aquejando. No ese es el principal problema. Nuestro principal problema es nuestra distancia, nuestra lejanía respecto de Dios, una relación rota porque nosotros somos desobedientes ante Dios. Y ese distanciamiento, ese orgullo de nuestro corazón nos hace que nos mantengamos lejos de Dios. Es ese orgullo ese que no nos permite llegar ante Jesús como el leproso, postrarnos delante de Él y decirle: Señor, cúrame, sáname. Es como aquel paralítico que no está dispuesto a creer cuando le están diciendo: eres perdonado, toma tu camilla, levántate y camina. Queridos amigos, el mensaje de Jesús para ti esta mañana: ¿cuál es tu actitud ante Jesús? Ese Dios hecho hombre que ha venido para liberarnos de espíritus, que ha venido para sanarnos de la lepra, que ha venido para librarnos de nuestras parálisis, que ha venido para obrar en nuestra vida y que el reino de Dios se haga real en nosotros. ¿Qué te parece si oramos, pedimos perdón a Dios y le pedimos que nos ayude a comprender estas grandes verdades? Bendito Padre, gracias por el Evangelio, gracias por la vida del Señor Jesucristo. Señor, pedimos perdón si en el pasado nosotros no hemos hecho caso de lo que significa que Jesús sea Dios mismo, que Él tiene toda autoridad y todo poder, no solamente para curar nuestras enfermedades, sino principalmente para perdonar nuestros pecados, para poder llevarnos a tener una relación contigo, una relación de padre e hijo en donde somos incluidos en tu familia. Señor, de la misma manera que perdonaste el pecado y la maldad de este leproso y de este paralítico, rogamos que tú perdones nuestro pecado. No es que en nosotros haya bueno, es tu obra de redención, es Jesucristo obrando como redentor para redimirnos, para salvarnos. Te rogamos, Señor, toma nuestra vida, rescátanos y llévanos a tu reino. Permítenos comprender estas verdades del Evangelio. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, yo le invito, lea los pasajes. Está en el título de la publicación en redes. Tome su Biblia, subraye, tome notas. Y si tuviera alguna pregunta que podamos ayudarle, con gusto lo vamos a hacer. Reciba un abrazo de su iglesia que está en la Península Viva. Nos vemos el día de mañana.